Vamos a leer hasta el verso 9, capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, del verso 1 hasta el verso 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en este desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Amén. Vamos a orar. En el nombre del Señor Jesús. Señor y Padre eterno, te damos gracias por la palabra que hemos tomado lectura en este momento. Predicaré tu palabra en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que los que estamos aquí necesitamos tu palabra. Y los que están al otro lado de la pantalla también necesitan tu palabra. Yo te suplico, Señor, que pongas tu palabra en mis labios, para que alientes el corazón de alguien esta noche, de alguien que está esperando una palabra de refrigerio para su alma, para su espíritu, de alguien que está esperando fuerzas tuyas para seguir avanzando. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas con tu palabra, Señor del cielo y de la tierra. Amén y amén. Gloria a Dios. El verso 4 del capítulo que hemos leído me llama la atención la respuesta de los discípulos de Jesús, porque ellos dicen: ¿podrá alguien saciar de pan a estos aquí en este desierto? Y yo quiero tener este pensamiento esta noche bajo el tema las bendiciones del desierto. Hablar de desiertos dentro del ámbito espiritual o dentro del pueblo cristiano es hablar de aquellas cosas que a veces no quisiéramos vivir. Hablar de desiertos es casi siempre hablar de algo que produce miedo, de algo que aterroriza. Para muchos es recordar alguna aflicción,
alguna angustia, alguna prueba, algún dolor, alguna derrota. Hablar de desiertos para muchos es hablar de escasez, de enfermedad y muchas veces de falta de protección. Y pareciera que los apóstoles que estaban con Jesús en el pasaje que leímos no estaban muy en desacuerdo con estas cosas. Jesús lleva 3 días en el desierto con las personas que lo están acompañando. Y Jesús tiene compasión de ellos porque parece que en 3 días no han comido. Y no puede mandarlos a la casa porque se van a desmayar en el camino. Entonces los discípulos dicen, ¿podrá alguien o de dónde alguien podrá saciar de pan a estos aquí en este desierto? Parece que el problema para ellos no era no poder saciar la gente, sino el lugar donde estaban. Tal vez si hubieran estado en la ciudad, no hubieran respondido de esta manera. Porque en la ciudad había fácilmente acceso a la tienda, al supermercado, a la orilla del mar quizás para ir a traer algunos peces o a las panaderías. Pero como estaban en el desierto, se les hacía difícil pensar o creer que en el desierto hubiese alguien que pudiera saciar de pan esa gente que estaba con Jesús. Yo quiero decirle, hermano y amigo, que sí hay alguien que sacia de pan en el desierto. Que sí hay alguien que sacia de consolación en el desierto. Que sí hay alguien que da fuerzas en el desierto. Que sí hay alguien que abraza en el desierto. Yo quiero decirle que sí hay alguien que aconseja en el desierto. Que sí hay alguien que nos conmueve el espíritu en el desierto. Y esta pregunta que ellos dicen, ¿de dónde alguien podrá saciar a estos en el desierto? Hay una respuesta o unas respuestas maravillosas. Y quiero tomar una de estas respuestas en el capítulo 21 del libro de Génesis. Hay aquí en el libro de Génesis un acontecimiento especial. A Abraham y a Sara se les había prometido un hijo, siendo Abraham de 65 años. Y cuando Abraham tenía aproximadamente 85 años, entonces como que Sara se cansó de esperar la promesa que Dios les había dado y le dijo a Abraham, que parecía ya no ser capaz de esperar, y le dijo: toma la sierva para que me des un hijo de ella. Es así que cuando Abraham tiene 86 años, le nace de la sierva Agar un hijo al que llamaron Ismael. Y 14 años después, cuando Abraham tenía 100 años, entonces viene el cumplimiento de la promesa del hijo que Dios le había prometido. Y el día, dice el verso 8 del capítulo 21 de Génesis: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia,
el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Quiero decir que, según la historia, los niños los destetaban más o menos a los 3 años de edad. Lo que quiere decir que cuando se hizo esta fiesta, cuando destetaron a Isaac, Ismael tendría aproximadamente unos 17 años de edad. Entonces, cuando Sara ve que Ismael se burla de Isaac, ella le dijo a Abraham en el verso 10, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Y el verso 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Agar y Ismael se acuestan tranquilos una noche. Tal vez Ismael se despide normalmente de su padre y de Sara, sin saber que al día siguiente iban a entrar en un terrible desierto que iba a marcar la vida de ellos. Tranquilamente pasaron la noche. Y al otro día, dice, Abraham se levantó muy de mañana y tomó agua y pan y le dio a Agar y le entregó el muchacho y la despidió. Yo quiero decir esta noche que los desiertos a nuestra vida llegan en el momento que menos lo esperamos. En el momento que menos pensamos, estamos entrando en una situación difícil. El 14 de marzo nos despedimos de la dominical de este lugar, confiados que el próximo jueves íbamos a estar aquí en el culto, o al otro día íbamos a estar trabajando. Pero de repente las cosas cambiaron. Ya no había trabajo para el día siguiente. Ya no había estudio para los hijos. Ya no podíamos acercarnos a la gente. Ya no podía ver el abrazo normal que nos dábamos con nuestros amigos. Porque la situación es difícil. Aparecen de un momento a otro a la vida de alguien. Qué importante es buscar a Dios en esos momentos donde no hay situaciones difíciles. Qué importante es alimentarnos del pan de la palabra y del agua del Espíritu, para cuando llegue ese momento difícil del desierto, podamos tener la provisión del Espíritu de Dios y salir hacia el desierto. Me llama la atención
que Abraham le da a esta mujer y al muchacho pan y agua. Hermanos queridos y amigos, es casi imposible vivir en un desierto sin agua y sin nada de alimento. Un desierto donde se deshidrata fácilmente el cuerpo, donde las altas temperaturas y la arena caliente hacen grave daño al cuerpo de las personas. Pero Abraham le dio agua y le dio pan a Agar y a Ismael. Qué bueno saber que Dios, antes de que entráramos a esta situación difícil, y no solo a esta, porque seguramente hablar de desiertos, alguien estará pensando esta noche, esa terrible enfermedad que padeció años atrás, ese problema tan grande que vivió en su familia con sus hijos hace un tiempo atrás, esa situación tan difícil que vivió en su trabajo, o en su lugar de educación, o en su vecindario. Pero ¿qué hubiera sido de nuestra vida si en esos momentos difíciles no hubiéramos tenido la provisión del Espíritu de Dios? Si no hubiéramos tenido la provisión de la palabra de Dios y hubiéramos entrado al desierto sin pan y sin agua. Pero hay algo que me llama la atención en el verso 15 del capítulo 21 de Génesis. Dice, y le faltó el agua del odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. En el desierto se acaba el agua para esta mujer y se le acaba su provisión. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces en los momentos difíciles, en tu desierto, en los desiertos que alguna vez durante tu vida cristiana has vivido, cuántas veces en medio de ese desierto has sentido que las fuerzas ya no te dan más, que ya no soportas la situación, que te sientes morir, que ya no aguantas más? Empezamos la situación difícil con mucha fuerza y con mucho ánimo, pero al transcurrir el tiempo y persiste aquella situación difícil, entonces pareciera que nuestra esperanza desvanece, que nuestras fuerzas acaban y que ya no tenemos razón para seguir esperando, porque sentimos que se nos está acabando el agua y el pan que se nos ha provisto para la situación difícil. En el desierto nosotros podemos decidir si nos morimos o nos levantamos. Y la decisión de esta mujer fue poner al muchacho en un lugar y dejarlo solo para morirse ella y que se muriera el muchacho y no ver morir el muchacho. Esa era la decisión de ella, echarse a morir, porque le había faltado el alimento. Pero me llama la atención que la decisión del muchacho fue una decisión diferente a la decisión de su madre. Porque mientras ella decidió morirse, el muchacho decidió mirar al cielo y clamar y llorar por una respuesta, por un camino diferente.
Al Señor sea la gloria. El muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Es que en el desierto sí hay alguien que puede alimentar al hombre. Es que en la situación difícil sí hay alguien que todavía sigue con su oído atento al clamor de ellos. Y oyó Dios la voz del muchacho. Razón tiene el escritor cuando dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es que si hay en el desierto alguien que suple la necesidad del hombre, si hay en el desierto alguien que consuela el corazón afligido, esa pregunta que hicieron los apóstoles en San Marcos: ¿podrá alguien saciar de pan a estos aquí en este desierto? Aquí está la respuesta: sí hay alguien que puede hacerlo. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. Qué bueno que nosotros en el momento difícil, en esa situación que agobia la vida familiar, la vida personal, en ese momento donde los dolores llegan a nuestro cuerpo y donde el problema es tal que hasta el alma duele, qué bueno que tomemos la decisión de Ismael y no la de su madre, y decidamos alzar la voz y llorar en la presencia del Dios, del único que puede suplir la necesidad del hombre en medio del desierto. Eso fue lo que hizo Pedro aquel día que se ahogaba mientras caminaba sobre las aguas. Él, cuántos intentos tendría de querer salir a flote, pues era un hombre pescador durante toda su vida y seguramente un experto en la natación, pero su problema lo estaba llevando al fondo del mar, porque a veces nosotros en el desierto queremos salir adelante con nuestras propias fuerzas. Pero Pedro, en medio de su desierto en ese momento, en medio de su miedo, en medio de su terror, en medio de su ahogo, decide mirar a Jesús y decir: sálvame, maestro, sálvame que perezco. ¿Cuántos allá atrás, al otro lado de la pantalla, están viviendo la situación donde parece que están muriendo, donde se están ahogando en esta situación? Yo te digo esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, hay alguien que está esperando que tú clames, y si ya clamaste, Él está oyendo, porque su oído está atento a la oración que sus hijos hacen. Al Señor sea la gloria. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y en el verso 18 dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. En el desierto tú decides si te levantas o te quedas caído.
En el desierto tú decides si te paras con la fuerza del Espíritu o sigues postrado sin clamar, porque lo único que puede hacerte levantar del desierto donde estás es el clamor que hagas delante de la presencia del único que puede ayudarte en esa situación difícil. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de aguas, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Porque el desierto nos hace cerrar la visión para no ver las bendiciones de Dios. Porque las situaciones difíciles a veces nos opacan la visión para no encontrar el lugar donde están las bendiciones de Dios. No fue que Dios hizo aparecer el lugar de las aguas, es que ella por su necesidad, por su aflicción, por su dolor, sus ojos estaban cegados. Y cuando este muchacho clamó, Dios abre los ojos de ella para que se diera cuenta que la solución a la falta de agua estaba al lado de ella, porque la solución nuestra a la falta, a nuestra necesidad, solo la podemos ver cuando de rodillas nos postramos y lloramos y buscamos a Dios. Entonces Dios nos hace entender que Él sí puede suplir de agua y de pan al necesitado en el desierto. Y Dios hizo que ella viera una fuente de aguas, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Puede ser que tú ya sabes dónde está la solución. Puede ser que tú ya sabes dónde está tu ayuda y tu socorro. Como esta mujer, al abrir los ojos, vio dónde estaba la fuente de agua, pero dice, y fue y llenó el odre de agua. Puede ser que tú ya sabes que la solución está en Cristo, pero no estás yendo a Él a buscar esa solución. Puede ser que tú ya sabes que la sanidad está en Cristo, pero no quieres buscarla, no quieres ir a llenarte de esa agua espiritual. Pues esta mujer, después de haber visto la fuente de agua, tuvo que ir a llenar su odre, porque Dios le hizo ver la fuente de agua, pero no le llenó el odre. Ella era la que tenía que llenarlo. Dios te está mostrando el camino de la solución, el camino de la ayuda, el camino de la bendición, el camino de la fuerza, el camino de la visión, el camino del trabajo, pero tú tienes que ir hasta Él. Razón tenía el escritor cuando dice, venid a mí. Él ya te mostró dónde está Él. Ahora es necesario que vayamos a Él. Porque aunque el agua se acabe en el desierto está la bendición de seguir tomando agua, la misma agua de la misma mano de Dios. Y el verso 20 dice, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Las bendiciones del desierto. A veces nosotros esperamos salir del desierto espiritual en que muchas veces entramos para poder seguir adelante, para poder seguir creciendo espiritualmente. Pero a mí la Biblia, este pasaje me enseña que este muchacho creció en el desierto. Dios no lo sacó del desierto para que creciera fuera de él. En el mismo desierto creció, porque Él le siguió dando agua y pan, y en ese desierto creció y habitó en el desierto. En el desierto nosotros decidimos si crecemos o nos quedamos en la misma situación, porque en el desierto también encontramos la bendición del crecimiento.
En el desierto encontramos la bendición de la vida. En el desierto encontramos la bendición de la fuerza. Oh, hermano y amigo querido, hay cosas en el desierto, hay cosas que podemos encontrar en el desierto que no las vamos a encontrar en los cultos de nuestro templo. Hay cosas que se aprenden en el desierto que no se aprenden en la vida cotidiana. Hay cosas que aprendemos de Dios en los momentos difíciles que no las vamos a aprender en los momentos de alegría y de felicidad y de regocijo. Me llama la atención las palabras de Nehemías en el capítulo 9, porque el pueblo de Israel durante 40 años estuvo en el desierto, y Nehemías en el capítulo 9 del libro de Nehemías, el verso 19, está confesando los pecados del pueblo, porque el pueblo está esclavo y ha pasado por unas situaciones muy difíciles. El desierto del pueblo de Israel en ese momento estaba duro. Isaías dice lo siguiente: tú con todo, por tus misericordias, no los abandonaste en el desierto. No los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿Te ha pasado alguna vez en medio de ese momento difícil que no sabes qué camino tomar, que no sabes qué decisión tomar, que no sabemos qué hacer, que se nos nubla el pensamiento? Solamente podemos llorar y llorar y llorar, pero cuando lloramos en su presencia, entonces su nube no se aparta de nosotros para guiarnos, ni su fuego para alumbrar en cuanto a las decisiones que debamos tener. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y aguas les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra, porque hasta en el desierto se puede conquistar. Porque cuando Dios no nos abandona en el desierto también hay bendiciones. Y el verso 25 dice: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero todo eso pasó allá en el desierto, en los momentos difíciles. En los momentos difíciles, oh hermano querido, si el pueblo de Israel no hubiera pasado años en el desierto, la Biblia dice no hubieran conocido el maná. Si ellos no hubieran estado en el desierto, no contarían hoy la historia de que sus padres atravesaron un mar en seco, porque Dios les abrió camino en medio de las aguas. Si ellos no hubieran estado en el desierto, se hubieran perdido de la bendición de beber agua de una roca. Si ellos no hubieran estado en el desierto, se hubieran perdido de la bendición de recoger codornices todos los días para su alimento. Si ellos no hubieran estado en el desierto, se hubieran perdido la bendición de ver sus zapatos y sus ropas creciendo junto con sus pies y con sus cuerpos, porque dice la Biblia que sus ropas no se envejecieron y que sus pies durante 40 años nunca se hincharon.
Esas son bendiciones del desierto. A veces nosotros nos pasamos renegando de los momentos difíciles, de las situaciones, de las aflicciones, de aquellas cosas que nos llegan. Y desechamos la pregunta del para qué y nos centramos en la pregunta del por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué a mí que oro tanto? ¿Por qué a mí que predico? ¿Por qué a mí que sirvo? ¿Por qué a mí que soy el líder? ¿Por qué a mí que esto? ¿Por qué a mí que lo otro? Pero cuando nos damos cuenta que en ese desierto podemos conquistar bendiciones de Dios, alguien tendrá que acordarse esta noche de alguna enfermedad que tuvo tiempo atrás, pero que hoy, en medio de ese desierto que vivió, hoy tiene que recordar, como se lo dijo Dios al pueblo de Israel, y recordarás los 40 años que estuviste en el desierto. Pero ellos tenían que recordar las bendiciones del desierto. Y eso es lo que está haciendo Nehemías aquí. Porque aunque estuvimos en el desierto, con todo, por tus misericordias, no nos abandonaste en el desierto. Hoy quizás muchos se pueden parar en cualquier esquina, en cualquier plaza, en cualquier púlpito y pueden decir: Jesucristo sana, porque yo atravesé el desierto de la enfermedad y Jesucristo me sanó a mí. Alguien tendrá que decir: Jesucristo fortalece, porque a mí me dio fuerzas en el desierto de la debilidad, porque en el desierto de la aflicción Él estuvo conmigo. Recuerda que Dios no está para evitar que nosotros pasemos por el fuego. Él está para pasar con nosotros durante el proceso de fuego. Él no está para evitar que pasemos por las aguas. Él está para estar con nosotros cuando tengamos que estar en medio de las aguas. Él no estaba con Daniel para evitar que fuera echado en el foso de los leones, pero sí estaba con Daniel metido en el foso de los leones. Y por eso Daniel dijo: Jehová envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones. Hermano querido y hermana que me estás escuchando esta noche, muchos allá al otro lado de la pantalla, quiero decirte que en medio del desierto que vivimos, que en medio de las situaciones difíciles que vivimos, donde parece que ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos si vamos a trabajar la próxima semana o no, ya muchos están pensando qué vamos a comer, ya muchos que están pensando: y si me enfermo, entonces ¿qué hago? Oh, tú no te preocupes, porque Él, por sus muchas misericordias, no nos ha abandonado y tampoco nos va a abandonar. Oseas capítulo 2 verso 14, hay un pasaje que dice: pero yo la atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Es posible que en estos momentos difíciles mucha gente ha recibido la voz de Dios a su corazón. Muchos se han reconciliado, muchos se han arrepentido, muchos se han fortalecido en Dios, muchos han decidido por el camino de la consagración. Y eso es espectacular, porque quiere decir que este desierto ha servido para ver la bendición de Dios. No dejes de buscar a Dios en estos momentos difíciles, porque Él está para sustentarnos en los momentos difíciles. En estos momentos tenemos que seguir alabando a Dios. En medio de tu enfermedad, de tu problema familiar, de tu situación con los hijos, de tu casa, cualquier situación, la escasez, lo que sea, lo que tú tomes como tu desierto, ahí está Dios para proveerte, para bendecirte, para ayudarte. Decide levantarte
Decide vivir en el desierto, no decidas morir. Decide clamar en el desierto, no decidas callar. Decide levantarte y no quedarte postrado en el desierto. Decide buscar a Dios. Decide alabar a Dios.